Gracias a Dios por lo que llevamos de culto, por su presencia, por sus siervos llevando la primera parte. Y gracias a la iglesia porque está hermosísima, preciosa, increíble. La verdad que es una bendición. Y bueno, yo quisiera ministrar algo de la parte del Señor. Amén. Gloria al Señor. La iglesia del crucero ya tiene sus años. ¿Cuánto hace, hijo, esto? ¿Alguien podría decirme, más o menos? 30 años. Y hay mucha gente de aquí que está desde el principio, ¿sí o no? Mucha gente. La gente se va añadiendo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno somos un miembro. Cada uno ocupamos un lugar en el cuerpo de Cristo. Amén. Y la iglesia tiene que estar unida, ¿sí o no? Voy a predicar y voy a empezar diciendo esta frase, a ver si vamos cogiendo. El Espíritu Santo me capacita. El Evangelio muere si no se da. Y muere si no se recibe. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Santiago dice, y si la fe no tiene obras, ¿qué dice? De muerte. Nosotros somos hijos de Dios y hay una vida de Dios en nosotros, ¿sí o no? Pero la vida de Dios, el Evangelio, escucha esto, si no se da a los demás, si no los pones, si no te entregas a los demás, se muere. El Evangelio no funciona, tu vida espiritual no funciona solamente tú y Dios. La armonía y Dios, pero si te olvidas de lo que tienes alrededor, de la iglesia y de las necesidades del mundo, esa vida se estanca y se muere. Tu amor, el Evangelio, que es amor, si no se da, si no se manifiesta, se muere. Dice, amarás a tu prójimo. Porque la vida de Dios que nosotros hemos recibido, si no toca al prójimo, se muere.
Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido, administrarlo a los unos a los otros. Gálatas 6 dice, llevad los unos las cargas de los otros. Gálatas dice, no os canséis de hacer el bien. Eso es evangelio, ¿sí o no? ¿Y qué está hablando en todos estos textos? ¿No está hablando de edad? ¿De qué está hablando esto? ¿De que yo oro, yo estudio, vengo al culto y me olvido? Eso no es evangelio. Eso no es la vida que se activa. Yo puedo estar orando 8 horas al día con Dios y está bien. Pero si esa vida después no se da, no se entrega, no se vive, se muere y no funciona tu vida espiritual así. La Biblia dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice en Romanos 14:7, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni muere para sí. No vives para ti, tu vida no te pertenece, tu vida pertenece para dar la gloria a Dios. Y expresar la vida de Dios. Y el amor de Dios. Y el escritor de los Hebreos en el capítulo 13 dice, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. En el capítulo 13, después de tanta doctrina que da el escritor de los Hebreos, habla del Hijo de la revelación plena y perfecta, que dijo la esencia mayor que Moisés, de los sacrificios que eran sombra y Cristo el verdadero sacrificio del sacerdocio, y empieza a hablar de una doctrina tan grande y se la entrega a la iglesia para que la iglesia coja a Cristo, coja la doctrina. Pero después de todo, ¿qué les dice? Tío Torres, después de todo esto dice, de hacer el bien no os olvidéis, y de la ayuda mutua. Porque si el evangelio, si todo esto se queda entre tú y Dios solo y no se manifiesta, el evangelio se muere, la vida de Dios se seca. Hay gente que se está secando espiritualmente, no por pecado, porque no manifiesta nada de lo que tiene. No os olvidéis. La iglesia de los Hebreos se había olvidado, pero no era un olvido de memoria, ay, que no me acordaba. No. Era un olvido consciente, está diciendo, me olvido de hacer el bien ya. Me olvido de preocuparme de los demás. Me olvido de las necesidades de los demás. Y de preocuparme yo y Dios y punto. Pero mira lo que dice Proverbios 11, 24, 25, dice, a quienes reparten, les he añadido más. Y a quienes retienen más de lo debido, vienen a pobreza. ¿O tú qué te crees para que Dios te ha dado lo que tienes? El Evangelio, la vida de Dios. No solamente entre tú y Dios. Eso se tiene que manifestar en la necesidad de los demás. Tú imagínate, vamos poco a poco, tú imagínate que yo tengo un horno en casa. Aarón está haciendo un pan buenísimo. Y tú estás afuera de mi casa y estás muriendo de hambre. Y el horno con el pan, y yo te veo y te digo, bueno, yo me preocupo de mí, de lo mío. Yo tengo un pan aquí y te digo, que Dios te bendiga, que Dios te provee. Eso dice Santiago también, si a tu hermano le ves necesitado y dices que Dios te provea. Y dice, entonces, ¿de qué te sirve? Entonces, Aarón se está muriendo de hambre porque el pan que yo tengo tiene capacidad para alimentarlo. Pero es que pasa algo terrible. Que ese pan, como yo no lo dé, pasa un día, pasa dos, se enmohece y se pudre. Y a veces
Estamos pidiendo a Dios que la vida de Dios se manifieste, que la gloria de Dios venga, que se active la manifestación de la vida de Dios. Quiero crecer, quiero recibir la gloria de Dios. Y Dios dice, ¿para qué quieres tanto? Aleluya. Si lo retienes para ti, si no te preocupas de nadie, si hemos abandonado la ayuda mutua, ya no nos preocupamos de nadie, entonces la vida de Dios se seca. Te estás secando por no dar. Ahí está. Pero dice, el alma generosa será prosperada. ¿No te cuenta? Y el que saciare, él también será saciado. Que para que fluya más la vida de Dios en ti, ¿sabes cuál es el principio? Que des, que te entregues. Esa es la manera que tienes de que la vida de Dios fluya sobre ti y que la gloria de Dios fluya sobre ti y que la vida tuya espiritualmente crezca. Porque si la encierras y la privatizas para ti, olvidándote de los demás y cierras el corazón, aleluya, podrás orar mucho, podrás saber mucho, pero te socas espiritualmente, porque el amor que no das, la vida que no entregas a los demás, se entrega, y la vida que no se entrega se vuelve en una religiosidad vacía. ¿Eso sí, Felipe? Que si quieres que la vida de Dios fluya sobre ti, empieza a amar, empieza a preguntar, a preocuparte de los demás. Sobrelleva las cargas, dice la Biblia. Orar los unos por los otros. Cada uno no busque su propio bien, sino del otro. Nos hemos olvidado de cómo se vive el Evangelio. Nos hemos olvidado cómo se exterioriza mi vida. Creo que estoy creciendo porque sé mucho, porque estudio mucho y porque yo oro mucho en casa. ¿De qué nos vale? Si luego todo eso no se vive. No es exigencia, es vida. Es vida. Y la estamos matando porque no dejamos que fluya, porque nos hemos olvidado. Dice en el capítulo 58 de Isaías, dice el hombre, el pueblo, preguntando a Dios, dice, ¿por qué ayunamos y no nos hiciste caso? Dice, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Estaban diciendo, estamos ayunando. Porque esto fue después cuando se reconstruyó otra vez el templo, después de la deportación. Estaban reconstruyendo todo, reconstruyendo el templo, estaban volviendo a la gente a estudiar la palabra, a hacer los sacrificios, a hacer el ritual, ayunaban. Y dije, pero hijo, ¿qué pasa? Estoy haciendo todo. ¿Por qué ayunamos y tú no contestas? ¿Sabes qué sucedía por eso? ¿Sabes por qué Dios no contestaba? A esa actividad. Porque hacían el ayuno, la estructura, pero nadie se preocupaba por el huérfano y la viuda. Es que estáis pidiendo bendición como si hicierais bien las cosas. Estoy ayunando porque no responde. ¿Y sabes por qué no responde a tu ayuno? Porque ayunas para ti, ayunas para engrandecerte tú, pero no ayunas, déjate que te tengas de comer. Olvídate, preocúpate de tu hermano, vete a ayudar, empieza en el necesitado, y que ese es el verdadero ayuno que agrada a Dios. Ayunáis, ¿por qué no respondo al Evangelio? ¿Por qué no bendigo esta iglesia y el pueblo del Señor? ¿Por qué? Porque hacemos todo bien, pero hemos privatizado el Evangelio. La vida espiritual privatizada, yo y Dios. Cuando tus obras espirituales no tocan al prójimo, escucha esto, la respuesta es sequedad y no vida, y no
vida. Y oro porque no tengo más vida. Y busco a Dios y leo. ¿Pero por qué? Porque la vida que Dios te ha dado es para que la manifiestes. Recibisteis de gracia, darte gracia. Algo pasó a los hebreos, porque en el capítulo 4 dice: con gozo sufristeis la pérdida de vuestros bienes por el Evangelio. ¿Qué sucedió entonces? Al principio con gozo se daban, perdían, se preocupaban, no medían el sacrificio, no calculaban la entrega, porque hay gente que calcula. Oh Dios, sí, voy a darle la mano. Está calculando la expresión de la vida, pero solamente lo estoy haciendo para guardarme como soy el pastor, para que me digan que te he llamado, o he ido a visitarte, y ahí donde voy estoy calculando la manifestación de la vida, pero eso no agrada a Dios. El que vive el Evangelio lo entrega sin medida, no calcula, no dice. No mide la pérdida. Este Evangelio brilla por su ausencia. Y cuando queremos ver este Evangelio tenemos que ir al pasado. Cuando los hombres se entregaban por Dios, dejaban sus casas, su familia, sin un duro, iban a predicar, a servir a Dios, cuando cada uno se preocupaba por los demás. Tenemos que reír al pasado. Y hoy te está diciendo el Espíritu Santo: tu vida se estanca porque no das nada. Porque lo que no dejas fluir se exterioriza, se enmohece, se empobrece. Porque vuestra fe, le estaba diciendo, está enterrada en vosotros mismos. En el capítulo 58 dice: si diereis pan al hambriento. Les estaba diciendo: ¿queréis arreglar las cosas? ¿Queréis que Dios bendiga? ¿Queréis que esto fluya de verdad? ¿Queréis que en el templo haya vida? ¿Queréis que en el sacrificio y todo lo que hacéis se mueva la vida? Aleluya. Pues dice: empezar, si diereis pan al hambriento y saciareis al alma afligida. Dice: en las tinieblas nacerá tu luz, y Jehová te prosperará y pastoreará para siempre. ¡Ay, qué promesa! Dice: y Jehová te pastoreará para siempre y saciará tu alma en las sequedades. Amén. Aquí dice, cuando dice: en las tinieblas nacerá tu luz, ¿sabes lo que está diciendo? Tinieblas, no está hablando de pecado, Está hablando de oscuridad, de que no tenéis dirección, no hay propósito, no hay sentido. Estáis en tinieblas espirituales porque no tenéis visión. ¿Sabéis por qué? Porque hacéis todo bien, sino que verdaderamente tenéis que hacer. Vuestro sistema espiritual que estáis comprobando, estáis viniendo, estáis haciendo bien las cosas, dice: pero si encontráis en tinieblas, no tenéis dirección, no fluye. ¿Y sabes cómo va a activar otra vez? ¿Y sabes cómo esas tinieblas se van a disipar? Y cuando yo te pastoree de verdad, y yo esté contigo, dice: empieza a dar pan al hambriento, empieza a preocuparte, empieza a dar amor, empieza a tener misericordia. Y entonces dice la Biblia, entonces dice: en las tinieblas nacerá tu luz, la vida de Dios vendrá sobre ti. Cuanto más des, más Dios te va a bendecir. Cuanto más sufras y entregues por los demás, cuanto más te preocupes tú por Dios, más se preocupará Dios por ti. Porque un evangelio sin expresar no tiene sentido. El aceite, aquella vasija, echaba. El misterio de que había más era que se volcara, que echara. Me era diciendo: venga, trae más. Y yo una vasija me quedo para casa. Trae más. Y yo en otra vasija me quedo para casa. No.
No, lo poco empezaba a vertirlo. Y cuando se vertía, no se acababa. Y cuando Dios le dijo a sus discípulos sobre unas canastas, había un poquito de pan y de beber, y repartirlo y entregarlo al hambriento. Y cuando estaban dando desde la canasta, más había pescado, más comida había. Y cuando más entregaban, más había. Y cuando más entregaban, al punto que sobró en un sitio 12 canastas y en otro 7 en abundancia. Si quieres la abundancia de gloria en tu casa, empieza a entregar, empieza a dar, empieza a amar, empieza a preocuparnos unos en otros. Hay una vida que tiene que fluir. ¿O no os acordáis de este evangelio? ¿No os acordáis? Que la gente se preocupaba de verdad. Que tus cargas eran las mías y las mías eran las tuyas. Es que si no gano, no me muevo. Si no gano, no muevo. No os canséis de hacer el bien. Está prohibido esto en el evangelio. Es que te mueres espiritualmente. Como no te preocupes por los demás y ames, y esa vida fluye entre nosotros, me seco espiritualmente. Dios te dio una vida para que la des. ¿Cuál es la queja y el lamento de Filadelfia hoy? Que nadie murió, que nadie se preocupa por nadie. No es así. No es así. ¿Es así la queja? Pero no una queja tampoco así de mal, pero de lamento. También el lamento. Nadie se preocupa por nadie, nadie. No se ve el evangelio. Está escondido, cada uno en su casa. Vengo al culto, me voy. Está escondido el evangelio. Y luego quieres que Dios te bendiga, no quieres crecer espiritualmente. ¿Para qué? Los hebreos habían privatizado la fe diciendo, bueno, se acabó, me olvido ya de preocuparnos, de despojarnos del bien. Y si me quedo en mi casa, guardo la doctrina, que ya es suficiente, oro y leo en mi casa, pero el escritor de los hebreos les dice, no os olvidéis. Y de la hospitalidad tampoco, porque algunos sin darse cuenta recibieron ángeles. Date cuenta, dice, la hospitalidad, ayudarnos, ese es el fin. Si estamos reteniendo ya el evangelio y la doctrina. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué se olvidaron de hacer el bien? ¿Por qué se olvidaron de preocuparse? ¿Por qué? ¿Por maldad, por pecado? No. Por dolor. Por sufrimiento. ¿Sabes por qué? Porque en aquel entonces el hacer una obra a un hermano era exponerse a identificarse como cristiano seguidor de Jesús. Y esa unión entre la iglesia, que se manifestaba en obras externas cada uno con otro, exponía desde Jesús. Y exponerse a identificarse como Jesús se exponía a que lo persiguieran, a que los echaran de todo, a que los quitaran todo, hasta que los golpearan, incluso la muerte. El dolor, el desgaste, el cansancio emocional nos ha golpeado tanto la vida. Yo iba, yo ayudaba, pero solamente he sufrido palos y dolor. No era falta
o por maldad, era por dolor, era por defensa. Y la vida entre nosotros ha muerto, no por pecado, sino por el dolor que la vida a veces nos ha hecho, por desgaste, porque hay gente desgastada, cansada. Porque la vida golpea, porque la vida hiere, porque a veces te hacen daño, porque a veces sufres injusticia, porque a veces la vida te ha golpeado, lo has entendido, porque a veces decía yo venía, yo daba, yo estaba, pero a veces nos ha cansado el qué, nos ha desgastado el dolor. Y no quiero volver a exponerme a que me hagan daño. Y no quiero volver a exponerme a sentirme defraudado otra vez. Y la defensa, cuando el dolor interno se defiende. Escucha. Pero si nadie se acordaba de mí, si me hicieron daño, ¿para qué? Y ese dolor y esas heridas están matando la vida. Nos estamos defendiendo de no volver a sufrir, pero no estamos de cuenta que estamos matando la vida espiritual. Porque el dolor, al exponerse y vivir el Evangelio, no es una excusa para no darlo. ¿Escuchan? No es una excusa. El dolor, la tristeza, las injusticias que te han dado, no. El dolor no es una excusa. Gloria a Dios. El problema es cuando el dolor se ha defendido, cuando la herida ha querido defenderse. Es que me quitaron las ilusiones. Es que a mí yo daba, yo me preocupaba y nadie se preocupaba por mí. Es que he sufrido mucho. Bastante tengo yo con lo mío. Unos heridos por sus caídas diciendo ya se acabó, no quiero más sufrir ante fraude. Otros por los golpes. Unos son como Pedro, cayó y dijo ya yo no valgo, y se escondió y se fue a pescar. Ya lo predico, ya no valgo, que no, y se defendió de salir a la de fraude y no daba lo que estaba el ministerio que había recibido. Otros como Elías, el desgaste, las amenazas del mundo, y se esconde diciendo yo ya no quiero, quiero morirme, aleluya, que me ayuden, gloria a Dios. Otros como Noemí diciendo mira la vida como me ha pagado, bastante tengo con lo mío, yo no tengo que dar nada, soy amada, aleluya, un cacho de pan para mí, me olvido. Pero hoy te dice el Espíritu Santo, expon tus heridas y tu dolor delante de mi presencia. Quiero sanar a mi pueblo del dolor, porque quiero activarlo en la vida del Espíritu. Quiero manifestarme. ¿Y cómo? ¿Cómo? A través de ti amando, a través de ti desgastándote por la obra. Que el dolor no sea una excusa, que el dolor lo redima Dios en su presencia. Que el dolor de que te hicieron daño, del dolor que te esconde, te dice el Espíritu Santo, levántate, sánate, porque tienes mucho que predicar, porque tienes mucho que dar, porque hay mucho amor que trabajar. Sánate. Porque tus heridas están defendiéndote, pero están matando la vida de Dios. Porque estamos cansados, desgastados. Y a veces decimos cerramos el corazón, porque el dolor mata la misericordia del corazón. Y tanto sufrido que no tengo ya misericordia de nadie, que no me conmueve nadie. Bastante tengo yo con lo mío. Y te dice el Espíritu Santo, pero si la única manera de sanarte es que empieces a amar, es que empieces a darte, que no importa el dolor, que no importa el sufrimiento, que no importa que parece ser que nadie te lo ha reconocido, que no importa el daño que sufriste, que no importa que ya bastante tengo para mí, te dice el Señor. No. ¿Creíste que preocuparte tú con Dios ya valía? Te dice el Señor y no vale. ¿Queréis bendición para la iglesia?
como no se exteriorice el Evangelio, como no se manifieste la vida, como no nos amemos, como no nos perdonemos, como no nos preocupemos, aleluya, podemos saltar mucho, predicar mucho, cantar mucho, y la vida de Dios en la iglesia se seca. Ah, que no. Se trata de vida, que está en juego la vida de Dios en ti. Bien. Aquí había un hombre que estaba en la sinagoga con una mano seca. ¿Acordáis de ese pasaje? Iba todos los días al culto y su mano seca. No sentía dolor, no le dolía nada, nada. Pero ¿sabes? Esa mano era incapaz de acariciar a nadie y dar ternura a nadie. Pero como no me duele, me he defendido de mi herida. Yo no me preocupo por nadie. Bastante tengo, me hicieron daño, mira con mis problemas. Y oro a Dios, ayuno, pero Dios no responde como tiene que responder. Porque Dios no avala el evangelio individualista. Lo siento mucho, pero yo he oído a mucha gente diciendo: es que yo oro mucho en casa, y leo que sí que está bien. Pero si la vida en el secreto no se manifiesta ni se exterioriza afuera, no sirve de nada. Porque si tú tienes para dar un bocadillo a tu hermano y dices que Dios te provea y cierras tu corazón, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Pero si es que lo peor que es que te estás secando tú el no dar, te estás secando tú el no dar, te estás secando tú el no dar. Y aquella mano era incapaz de acariciar a nadie, de producir cariño a nadie, pero estaba seca, no dolía. Pero el Señor una vez entró y dijo: extiende tu mano. Y le toca aquella mano y le dio vida y volvió a sentir. Pero volver a sentir no estás exento a que de nuevo te golpee, sientes el daño. Ya no es mano seca que no siente, ahora sentirás. Pero que sientes el dolor otra vez, quizás se te golpee, pero escucha, esa mano podrá acariciar a alguien y sanar la herida del alma. O te dice el Espíritu Santo: extiende tu mano espiritual dentro. Esas heridas que las has secado para no dañar, y te dice el Espíritu Santo: sí, vienes aquí, pero eres incapaz de abrazar a nadie, eres incapaz de dar caricia a nadie, eres incapaz de ayudar a nadie. Te has protegido de tus heridas, has entrado en modo supervivencia, y el modo supervivencia aniquila todo alrededor para sobrevivir a él. Hay el modo supervivencia. Dios mío, el modo, mira, cuando un hombre entra en estado de supervivencia, todos los demás se borran. ¡Oh, aleluya! Ya no se preocupa de nadie. Los instintos, pues dice la Biblia que una madre se comieron a sus hijos en estado de supervivencia. Yo, mi casa, mi vida. Pero nos volvemos insensibles. Pero que venga el Espíritu Santo hoy diciendo: exponme tu dolor, tu desgaste, tus daños, tus traiciones, tus heridas, tus razones, que sé que has sufrido, que sé que el argumento de la herida, tu sufrimiento es muy fuerte, diciendo: pero ¿dónde bien yo? Que se preocupen de mí. Pero él te dice, el Espíritu Santo: no entiendes, aleluya, que esto es que más de una exigencia, aleluya, es lo que tú necesitas para sobrevivir y vivir una vida abundante. Que si no empiezas a amar, que si no empiezas a preocuparte, que si no nos empezamos a desgastarnos por los demás, el evangelio se muere, señores.
Necesitamos no perder la conexión con Dios. Expon tu dolor a la presencia del Señor para que Dios lo redima y no te impida que el Evangelio quiera salir de ti. ¿Por qué dices no quiero dar paz? ¿Por qué dices que no? El Señor dice: hay un texto aquí, dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Les da la solución? Dice: considerad a Cristo y su dolor. Si tú has sufrido, más ha sufrido Él. Y el modelo de entrega de vida no las dejó Jesús. Él no buscó nunca su propio bien, porque todo lo que vivió era para darse y entregarse a los demás. Él dijo: angustiado estoy hasta la muerte, sufriendo tal angustia que literalmente estaba a punto de morir de tanta agonía. Se puede morir por pena, puede colapsar el corazón por una angustia. Científicamente se puede morir por angustia y pena. Por eso Jesús en el huerto de Getsemaní dice que estoy angustiado, que no era un poema, una filosofía, estoy angustiado hasta la muerte. No, era algo literal. Tengo tanta angustia hasta la muerte, me estoy muriendo. Mi cuerpo colapsa. Por eso dice que se reventaron el cuello capilar y empezó a salir sudor y gotas de sangre. Eso es y algunos señores, es un estado de sufrimiento extremo. Y ha habido casos que ha colapsado el corazón y han muerto sin ninguna enfermedad por dolor extremo, por estrés extremo. Ahí yo te veo. Y eso no estaba pasando y debemos considerar. De aquel sufrió hasta la muerte. Pero dice la Biblia, dice: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no tenían dolor de cabeza, que no es que no le hablaran, que no es que no que me criticaban, que no. Pero el dolor no fue una excusa para paralizarse. Se levantó, expuso su clamor: estoy angustiado hasta la muerte. Y dice que tuvieron que venir ángeles a fortalecerlo. Dice la Biblia eso, porque colapsaba. Y te dice el Espíritu Santo: yo no sé qué dolor tienes en el corazón. Y no es el sufrimiento que te está desgastando emocionalmente y el estrés que vives. Pero te dice el Espíritu Santo: no quiero que te apagues en el espíritu por el dolor. Expon tu dolor para que no colapse tu vida espiritual. Hoy quiero sanarte y bendecirte. Quiero sanar tu dolor. Quiero sanarte y darte la capacidad de sufrir por el Evangelio. El Evangelio nos ha encerrado en un cuarto, señores. Sería más bonito decir que te ayuden, que te ayuden y que te ayuden, ¿verdad? Pero hoy el mensaje es: no. Empieza
empieza a interceder en tu casa por los demás. Que sé que tienes problemas, que sé que estás gastado y gastada de dolor y de incomprensión, pero ahí te dice el Espíritu Santo: es por tu dolor que yo te sane, porque quiero manifestar la vida de Dios en la iglesia. Como vivamos para nosotros mismos, esto no funciona. Lo siento, no funciona el evangelio así. Prueba y ama un poco más. Y entrégate un poquito a los demás. Ya verás cómo la vida de Dios va a empezar a cambiar. Gloria a Dios. Y mientras tú te preocupas por lo demás, empieza Dios a preocuparse por lo tuyo. Gloria a Dios. Empieza a vivir tu vida y la luz de tu tiniebla desaparecerá. Empezará a cobrar sentido el evangelio, empezará a cobrar sentido la espiritualidad, porque se está haciendo vida, se está haciendo cuerpo. Gloria al Señor. Pero el evangelio ya acá nos ha encerrado. Y dice la Biblia que viendo a Cristo morir crucificado, se encerraron en un cuarto y no querían salir los apóstoles, llenos de miedo y de temores, y no querían exponerse fuera por el dolor. Pero dice la Biblia, aleluya, dice que estando enterrados, donde los discípulos se hallaban por miedo a los judíos, y que vino Jesús y se puso en medio y les dijo: ¡paz a vosotros! ¿Qué hacéis aquí enterrados? ¿Os hice nacer para cambiar el mundo? ¿Os hice nacer para predicar a los perdidos? ¿Os hice nacer para predicar a los pobres? ¿Qué hacéis aquí? Hay gente que necesita de ti, hay gente que necesita de tu intercesión, hay gente que necesita de tu oración, hay gente que necesita de tu cariño, hay gente que necesita de tu ayuda. No gusta este mensaje, no gusta. ¿Cuánto quieren comprometerse con Dios? ¿Tú quieres que volvamos a la senda antigua? Pero de verdad, de corazón, de corazón. Aquellos hombres y mujeres que tenían excusa suficiente para quedarse en casa y no hacer nada, pero se ponían de pies. Dios mío, se preocupaban y ayudaban. Se acabaron las excusas. Si estás herido, herida, sánate, te dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Ya acabo. Empieza a preocuparte un poco más. Gloria a Dios. A que no lo sientas mucho. Fíjate lo que te digo. Venga, vamos a crear una administración. Felipe, Dios te bendiga, hombre. Manolo, aunque no lo sientas mucho, cógeme y llámame. O vente, o pregúntame. Aunque no lo sientas. Si tienes 20 euros, dame 10, si no tengo. Prueba en obediencia, que luego los sentimientos luego vuelven, los sentimientos vuelven. En obediencia. Gloria a Dios. No queremos. Gloria a Dios. Es que dar sin recibir nada a cambio, ¿verdad? No mola, esto no gusta a nadie. Pues el evangelio no es así. Dice, con gozo sufristeis la pérdida. Yo he escuchado gente diciendo: lo dejé todo, perdí todo por el evangelio, el dinero, todo, dice, pero era el gozo, ay Padre, merecía la pena. ¿Qué sería? ¿Qué sentirían? Claro, como yo no lo siento, me parece algo. Pero es que el que verdaderamente sufre y vive el gozo de perder por el evangelio, Dios mío, de humillarse por el evangelio,
de darse a los demás, de preocuparse. Y que cada uno preocúpese por el bien del otro, por el bien del otro. Ahí, que cada uno sobrelleve la carga del otro. Que la carga mía la hagas tú. No estoy hablando de cristianos caprichosos. Las 8:15. ¿Paro ya? Sí. Sobrellevar la carga. Que no se trata de rezar, que estés todos los días detrás de mí, como un niño pequeño yo. Que no. Que hay un texto que dice que cada uno sobrelleve su carga. Pero en otro texto dice sobrellevar la carga. ¿Por qué? Porque es diferente. Yo tengo mi carga y tú tienes que sobrellevarla. Nadie tiene que vivir la vida y enfrentar los problemas por ti. Pero cuando dice sobrellevar la carga, está hablando de una carga que te sobrepasa. Que no puedes, que te colapsa. Ahí está hablando. Cuando tú, Manolo, me tienes que decir, tiene una carga el pastor o el ángel que es demasiado, que es muy fuerte, que no tiene capacidad, que lo está colapsando, que no es caprichoso, que mira lo que está pasando. Por lo tanto, tú tienes que activarte la vida y tienes que decir, voy a visitarlo, quédate Federico, tranquilo, que me puedo orar contigo, tranquilo. Hay gente que está colapsando porque la carga es muy grande, que no son caprichosos. Que no esté hablando a que trabajes para mí, que no. Que no estoy hablando de cristianos mimosos, no, es hora de crecer. Que estoy hablando que hay cargas que sobrepasan. Entonces ven, pon tu hombro conmigo, ayuda a llevar mi carga. Que no puedo, que es muy fuerte lo que está pasando, que soy débil. Tú conoces a gente que tiene una sobrecarga, ¿sí o no? No sabes. No cierres tu corazón, te dice el Señor. No conoces tú a gente que está sufriendo mucho, ¿no sabes? Pero nos entra la pena del momento, la lágrima del momento, ay, y esa lágrima riega la conciencia. Y luego ya te olvidas. Pero la compasión, escucha, la misericordia de Dios. No es que veas la tele, hay los niños de hambre llorando. Ay, qué sensible soy, estoy llorando. Pero no mueves ni un hilo, no haces nada. ¿Sabes lo que es compasión? Lo que han hecho mucha gente, han dejado sus trabajos, han ido allí a perder el mundo, han gastado todo y han compartido su necesidad. Eso es compasión, porque la misericordia que no te implica a ti no es misericordia. Es que yo tengo mucha pena, soy muy sensible. Oh. Saca del niño, es muy sensible. Pero ves a tu hermano con una necesidad extrema y no, qué pobrecito. Que no, que eso no es misericordia. Que no, que la misericordia es la que se manifestó en el cielo y dijo, ay, que se mueren mis hijos. Pero Cristo y Dios no se quedó llorando en el cielo, ay, que se me mata. Le implicó a él, se encarnó, se humilló y murió por ello. Esa es misericordia, se implicó hasta la muerte. Considerad, dice la palabra, considera a la misericordia. Que la vida toque al prójimo. Hay gente que en la vida de él nunca ha tocado a nadie. Alma, está hablando Dios ya, pero bueno.
No llores tantas lágrimas, ponte de rodillas y ora por mí. Lloré tanto, no lamentes tanto. Y luego me preguntas, te grita el Señor, si ayuno y no me respondes. ¿Sí oran por qué? Sánate, levántate, por favor. Tienes mucho que ver. Hay mucho que ver. Hay mucha vida. Gloria a Dios. Santo Dios. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Ruego al Espíritu Santo que esta palabra, desde aquí a mí el primero, impacte en el corazón del pueblo, porque eso es lo que va a marcar una iglesia diferente. No coros mejores, no que predique yo muy bien y los obreros, no que vengamos muy guapos y muy guapas aquí en la iglesia, no que tengamos mejores púlpitos, no, la diferencia va a ser que nos amemos los unos a los otros, como Cristo nos amó a nosotros. Por lo tanto, te insto en el Espíritu. Como no sé, enaltecido, yo no sé. Jesús. Mira, vamos a preocuparnos. Ya como finalmente. Preocúpate de tu hermano, hijo, como el padre ese que dice. Te preocúpate de tu hermana. Que te preocupes de tu hermano. ¿No le has dicho tú eso a veces? Y sí, a tus hijos seguro. Y el mayor, el Carlos, no sabe más. El otro, pues más jovencico. Está rico de tu hermanico, no te olvides. No se lo has dicho. Al que tiene más. Bueno, que tú tienes más el papá, pero no te olvides de tu hermanico. Ay, padre. No, hombre. Amén, amén, amén. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Pues esto es lo que Dios pone en mi corazón. Esto es lo que Dios pone en mi corazón. Hasta aquí este culto, alma. Habéis aguantado. Dan un aplauso a Dios. El hermano Antonio, el ofrendero, no ha venido porque está